Hola, 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 ¿cómo estás? Hola Jacob, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hoy estamos en el día 40 de esta cuarentena, vale la redundancia, y hoy vamos a conversar con el profesor Víctor Rivera. Él es formador de menores y también actual técnico del Deportivo Municipal. Vamos a esperar a que pueda unirse a esta transmisión y poder conversar con él y hacerle todas las consultas que tenemos para él, ¿no? Vamos a ir revisando algunos temas. Por ejemplo, ya en Holanda se ha previsto de que el torneo quede nulo, no va a haber campeón, no va a haber tampoco descendidos, así que de esta manera se ha oficializado ya que el torneo no va a continuar. Y aquí se acaba de salir alguna información aquí en Perú que ya el torneo peruano se está manejando tres opciones y que seguramente en los próximos días vamos a ver de qué manera se va a reanudar. Ya lo tengo aquí en línea, el profesor Víctor Rivera, agradeciéndole por su tiempo y también por haberme tenido el honor de concederme esta entrevista. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por haberme concedido estos minutos para poder conversar. ¿Cómo estás, Aaron? Buenas tardes. Un saludo especial para ti y para todos los amigos que sigan la transmisión. Correcto, profesor. A ver, estamos en tiempos difíciles, día 40 de esta cuarentena, y lo primero que le tengo que preguntar es sobre esta coyuntura, ¿no? Actualmente, ¿cómo lo toma esta cuarentena? Con la preocupación y la responsabilidad de entender que hay mucha gente que está pasándola muy mal, que hay muchos infectados, que el número de infectados, de fallecidos sigue aumentando y creo que poco a poco la gente al comienzo no entendía, pero hoy está más claro que hay que ser responsables, que hay que cuidarse, mantener las reglas de higiene y lo que significa hasta el momento el arriesgarse y salir donde hay sitios donde hay mucha gente, donde se amontonan demasiadas personas. Hace poco ha fallecido un familiar de un amigo y de verdad que el tema es bien serio. Ujú. Correcto, profesor. Bien, a ver, vamos a empezar un poco hablando un poco de su trayectoria, ¿no? Usted inicia, digamos, como formador, como entrenador en Cantolao, ¿cierto? Coméntenos un Sí, poco acerca de esta experiencia. bueno, yo estudiaba para entrenador, Ujú. se había presentado una oportunidad se necesitaban practicantes, qué sé yo, para ir a Cantolao, que recién inauguraba su complejo deportivo en Ventanilla, que era a finales pasando el aeropuerto por Fose hasta el final hay un óvalo y ahí había un campo con 7 canchas de fútbol, con cancha de baby fútbol, de verdad que para el momento era extraordinario, ¿no? El tener un complejo con tantas facilidades para practicar el fútbol. Bueno, ahí empecé, tenía la categoría 80, practiqué con la categoría 78. Una experiencia muy buena, muy linda. Ahí tuve la suerte de dirigir a muchos jugadores como Carlos Lobatón, Beto Moisela, Ryan Salazar, eh, Pancho Hernández, Salomón Lingman, en fin, una cantidad de chicos que, que después destacaron el fútbol, pero una buena experiencia. Creo que tenía claro desde el primer día que la etapa formativa era muy importante. Ujú. Y justo eso, profesor, el tema formativo, justo, digamos, he visto que dentro de toda su trayectoria, usted siempre ha tenido el amplio conocimiento en trabajo de menores, ¿no? Y hoy en día, digamos, es lo que le hace falta al fútbol peruano, ¿no? Tener un buen trabajo en menores. Y lo que muy pocos saben, profesor, es que usted se inició en la escuela de Tito Drago, ¿cierto? Sí, sí, siempre el trabajo de menores para mí era importante porque retrocediendo 30 años atrás, uno lo que quería era tener una información científica, profesional. Ya trabajábamos en ese tiempo con un área de psicología, que teníamos unos profesionales que nos apoyaban, teníamos muy claro el área médica, Ujú. siempre el tema de las mediciones, el tema de la salud, de la nutrición, teníamos el tema de la planificación. De verdad que siempre desde que empezamos en el fútbol queríamos marcar esa diferencia del lado profesional y en Tito Grau hicimos un equipo de trabajo muy bonito, que con el tiempo mucho de JJ Oré empezó en la academia, Edgar Teixeira empezó en la academia, el profesor Willy Laya empezó en la academia, que después tuvo en varios equipos profesionales.
el profesor Carlos Penalío, que estaba en Cristal, en diferentes equipos también. En fin, muchos profesionales que pasaron por la academia y creamos un modelo de juego también. De ahí salieron muchos jugadores como Paulo Hurtado, Reinaldo Cruzado, Alejandro Jover también que estuvo, Diego Pizarro, Caramelo Segarra, en fin, entre tantos, Irben Ávila. Todos ellos iniciaron en la academia, tuvieron formación en la academia y creo que eso fue un paso muy bonito en mi carrera, el trabajar en la academia con chicos, siempre a uno lo compromete a crecer como ser humano y como entrenador. Ujú, correcto. Ahora, luego de estar como asistente, ¿no? de Drago en la academia, también lo acompaña en diversos comandos técnicos, ¿no es cierto?, juveniles, y en 1991, por ejemplo, usted asume, digamos, o se hace, o es parte de la sub-17, donde estaban jugadores, por ejemplo, como Norberto Solano, Gian Ferrari, luego pasa al año 92 con la sub-20, donde estaba Fran Villanueva, Paolo Maldonado, es decir, jugadores que después con el tiempo han ido mostrando su calidad. Eso demuestra entonces también lo importante que es hacer un gran trabajo en la división de menores y usted los ha dirigido, ha pasado en su proceso. ¿Cómo usted nota esa evolución que ellos tuvieron? No, muy importante la posibilidad de tener el roce internacional, ¿no? Con todos ellos en esos procesos nosotros pudimos jugar en los sudamericanos y unos torneos amistosos contra las selecciones más fuertes. Incluso vino la selección de Portugal, la selección de España. Bueno, ahí pudimos competir contra jugadores que después lograron destacar a nivel internacional en otros países como Clarence Acuña, el Matador Salas, Agustín Delgado, Iván Hurtado, en fin, cada selección tenía pues jugadores desequilibrantes de la categoría y nosotros también pudimos tener contacto con grandes técnicos, ¿no? Como Tocali, como Peckerman, como el profe El Pollo Vélez, Dusan Draskovic, que tenía Ecuador, el profe Pacho Maturana, en fin, Ujú. todo eso ayudó a crecer y a buscar libros, a buscar bibliografía, a investigar, a ver partidos internacionales. Y bueno, y todos esos jugadores que tú mencionaste, fue un orgullo después verlos desarrollarse y ser muchos de ellos cracks a nivel internacional, como Solano que jugó en el Boca, que jugó en Inglaterra, ¿no? Ujú, correcto. Ahora, profesor, un dato también curioso es que usted formó parte, digamos, del comando técnico de Bernabé Herráez en el año 2001, donde Alianza consigue, digamos, el campeonato. ¿No es cierto? ¿Qué experiencia, qué aprendizaje o, digamos, qué le marcó de esa época? No, una experiencia que después me marcó profesionalmente en el título de la San Martín, porque imagínate convivir en un plantel, ganar un título nacional, el viaje, la concentración, eh, el tener el análisis de los rivales, sobre todo el último partido en Cusco que fue Claro. memorable, cómo se respiraba la banca, ver a todos los jugadores, a Soto, a Gualdir, a todos celebrar ese campeonato fue inolvidable. Yo pasé como un personaje anónimo, pero 6 años después todas los flashes vinieron donde estaba yo sentado en esa misma banca y fue increíble cómo la vida después te recompensa, pero no, una linda experiencia. El profe Bernabé había hecho un buen trabajo en menores y tenía una pedagogía muy interesante, ¿no? Nos repartía unos materiales de trabajo para trabajar la parte táctica, la parte física, la parte técnica. Usaba mucho los juegos combinativos y la capacidad de la toma de decisiones, que era importante en esa época. Imagínate, 20 años atrás, trabajar ya todos esos temas, el método integrado. Y todos los lunes salíamos a exponer, que también era importante para nuestro desarrollo. Hablábamos del pressing, de la zona, de la, de la marca mixta, hablábamos de la parte técnica. Uf, tantos temas que nos ayudaron a crecer profesionalmente también. Ujú, correcto. Claro, y es ahí, digamos, donde en la Universidad San Martín logra el bicampeonato, ¿no? En el año 2007 y 2008, teniendo un plantel muy competitivo y donde también, digamos, se rescatan, por ejemplo, el triunfo ante River, ¿no es cierto? No cualquier equipo también le gana a River y, digamos, fue una buena sensación porque también aparte San Martín es el último equipo en conseguir un bicampeonato, es decir, usted es el último técnico en haber conseguido un campeonato, un bicampeonato, es decir, que un equipo haya conseguido 2 años importantes. Le pregunto, ¿esa etapa en San Martín es para usted la más memorable o tiene también otros momentos que el fútbol le ha dejado?
No, previo a ese bicampeonato, para mí tiene un valor especial el campeonato que peleé con Municipal en 2004, porque ese año el Claro. ascenso no fue directo en segunda, sino se pasó a la Copa Perú y verdaderamente un camino largo que quedamos subcampeones, pero la campaña es muy buena, con jugadores muy jóvenes y el equipo jugó muy bien al fútbol. Para los que siguieron esa campaña con Yair Céspedes, con Lalo Uribe, con Ricardo Farro, con Pechito Farfán, con un equipo verdaderamente muy comprometido y que en aquel momento jugaba con una presión alta, con dos líneas de cuatro, con dos puntas, siempre tratando de ocupar el campo rival. Me gustó y por lo que lo de San Martín, lógicamente ya tiene otra connotación, es una etapa brillante, como tú dices, porque tiene el haberle enfrentado y haberle ganado equipos importantes y haber llegado a un octavo de final de Copa Libertadores con Gremio. Le ganamos a un River de Diego Simeone con cracks, ¿no? Estamos hablando de Abreu, de Falcao, de Alexis Sánchez, de Burrito Ortega, Buenanote, en fin, tanto, Marcelo Gallardo. Y después también tenemos la experiencia de haber peleado con Vallejo un campeonato, ¿no? Que seguro eso lo vas a tocar más adelante. En 2012 tuvimos palmo a palmo peleando arriba y lamentablemente en las últimas fechas tuvimos un traspié y Garcilaso llega a esa final con Cristal, pero había sido un año espléndido. En números llegamos a 70 y tantos puntos, pero no, cada campaña tiene un sabor especial, pero la de San Martín es histórica, pues no hay ningún equipo peruano que haya sido bicampeón hace 13 años sin ningún técnico, Claro. por ende que... Así que la historia le va dando valor que no es fácil lograr un bicampeonato. Sí, correcto. Sí, justo el tema de Vallejo también lo vamos a tocar, al igual que Sporting Cristal también, porque tuvo un paso también por Sporting Cristal. Ahora, profesor, mirando un poco su trayectoria, ¿no es cierto? Porque antes de esta entrevista, digamos, revisé un poco los posts que usted tenía en el Facebook, donde toca frases muy interesantes. He visto que no ha sido, digamos, es decir, no escaló de manera rápida, ¿no? Digamos, siempre pasó por procesos. Yo le digo, ahora mi consulta es, ¿cuál ha sido la clave para este éxito, ¿no? En toda su trayectoria como entrenador? Yo pienso que dos cosas, la pasión que siempre he tenido por el fútbol desde que soy niño y la vocación, Ujú. ¿no? Ha sido una vocación y una lucha permanente de mucha paciencia, de mucha tolerancia, de saber esperar, de no apresurarme, de no tener malos deseos con mis colegas, con la vida misma. He tratado de ser respetuoso siempre, sin pisar a nadie. Me he demorado, como tú te habrás dado cuenta, me he demorado porque el camino ha sido largo. Para dirigir en primera había pasado muchos procesos, ¿no? Pero lo fui haciendo como lo pensaba. Hice menores, después hice una reserva de ciclista Lima, después hice asistente en selección, asistente en primera, después dirigí en la liga, como decir ahora, la Liga 2 años, Ujú. y de ahí pude tomar la unidad técnica de San Martín y pasé a dirigir el equipo, pero yo creo que lo más importante, Aarón, es estar preparado. Yo siempre estuve preparado para cada meta que me propuse y nunca perdí la fe. Porque Claro. imagínate, mucha gente me decía, no, pero ya dedícate a otra cosa. ¿Cuándo vas a dirigir en primera? Y yo no le decía a nadie nada, yo iba despacito, como la tortuga, ahí despacio. Pero llegué a la meta, gracias a Dios. Claro, lo importante, digamos, siempre escalar, ¿no? Porque obviamente no, nada es fácil, siempre hay que escalar y tener mucha paciencia, como usted lo menciona, ¿no? Ahora, cuando usted también pasó por la San Martín, hubo resultados en el torneo peruano que creo que muy pocos equipos logran. Por ejemplo, ganarle 5-0 a Alianza en Lima, ganarle 3-0 a la U y a Cristal también acá en Lima, o sea, no cualquier equipo lo consigue, ¿no? Ese es producto también de una buena planificación que tuvo ahí. Claro, por supuesto. O sea, es bueno que tú lo menciones. Yo normalmente no toco el tema, pero ya no puede ser de suerte, ¿no? Alianza le ganamos dos veces 5-0, el 2007 y el 2008. A Cristal también 3-0, a la U 3-0. Hicimos partidos memorables, ¿no? Ganamos en Arequipa, me acuerdo, ganamos en Huaraz, que era difícil en ese momento. Después, bueno, muchos resultados interesantes que habla de, como tú dices, de una planificación, estudiamos bien al rival, íbamos muy convencidos en cada partido de lo que teníamos que hacer, cada jugador tenía clara la función y la misión que tenía que hacer dentro del campo y eso fue muy importante.
Ujú. Ahora, luego de conseguir, digamos, el bicampeonato con San Martín, ¿no es cierto? Se le presenta también la posibilidad de llegar a Sporting Cristal. Y esto a mí sí me sorprendió porque pese a que tuvo una campaña muy aceptable, una buena campaña, no la termina. Digamos, ¿esta decisión le sorprendió a usted? ¿Cómo fue su reacción? ¿En Cristal? Sí, No, sí, en Cristal terminé la campaña, terminé toda la campaña. claro, Es más, hoy revisando esa campaña, 64 puntos, hace 8 años clasifica a todos los equipos a un torneo internacional y conmigo no se dio que hice 64 puntos exacto. y no clasificamos. Yo mismo hablé con los directivos para cortar yo ya seguía porque tenía contrato, pero en verdad yo me había propuesto clasificar y sentí que no, que fue algo que faltó. Lo luchamos hasta la penúltima fecha, creo, pero bueno, me quedo contento con el acierto que tuvimos en llevar a dos jugadores y darle la continuidad que eran Yotun y Advíncula, ¿no? Me parece que eso es un buen reflejo de aquel trabajo. Después, bueno, jugó Tarek Carranza, estaba Cáncar, entraron algunos chicos, pero básicamente lo de Advíncula y Yotun fue una apuesta muy personal, ¿no? Que creo que con el tiempo he visto la satisfacción de ver a los dos como titulares en la selección peruana. Entonces, eso, por ese lado, creo que hubo una alegría, pero no, completé toda la campaña y yo pienso que en ese campeonato la gente no reparó. Nosotros perdimos contra José Galvez y Total Clean 2 veces, que ellos fueron los que bajaron de categoría. Imagínate, esos 64, súmale nomás 8 puntos o 6 puntos Sí. más. Era un campañón, digamos, llegar a 70 y tanto y clasificábamos sobrado a cualquier torneo. Pero bueno, así es el fútbol y me llevo la satisfacción de haber dirigido toda una campaña entera a un club grande de Lima, ¿no? Claro, correcto, claro. Termina esa campaña en Cristal, es cierto, digamos. No continúa por el tema de que no consiguió el pase a un torneo internacional. Pero en realidad la idea de la directiva sí era que usted continúe, pero usted decidió Claro, no continuarlo. así es, así es. Nadie me había preguntado, pero esa fue un poco la situación que se presentó y que yo analicé porque pensé que justamente que podíamos haber clasificado. Esos partidos que te comento, Aarón, fueron los que Claro, restan ese brío a la campaña porque nosotros habíamos ganado el Monumental a la U, habíamos hecho buenos, habíamos ganado Alianza también en San Martín, o sea, habíamos ganado en Iquitos, habíamos ganado en Ayacucho con un golazo a Víncula. Si se pone a ver los números de fondo, habíamos hecho, como tú dices, una campaña bastante aceptable, pero antes Cristal había quedado en el puesto 11, en el puesto 10, había peleado la baja un par de años antes, acuérdate, claro. el 2008, 2009. Entonces estaba ahí habíamos dado un pasito más, estaba como para el siguiente año reforzar el equipo y pelear ahí cosas importantes, pero bueno, son cosas del fútbol. Claro, y que finalmente, digamos, el fútbol al final le dio una revancha también en la Universidad César Vallejo, ¿no? Que es donde consigue meterlo a un torneo internacional. Sí, a una pre-Libertadores y una Sudamericana, pero una campaña muy, muy buena. Yo ahí con Vallejo nosotros también le goleamos a los equipos grandes que hicimos un récord de invicto en el Mansiche, después en Casagrande, Wow. y venimos acá a Lima, también hicimos muy buenos partidos, peleamos el campeonato uno palmo a palmo y el segundo, una campaña bastante regular para arriba, porque estuvimos ahí peleando entre el puesto 3 y el puesto 4 todo el año, entonces ya le había agarrado la mano al equipo que era protagonista. El 2012-2013 Vallejo jugó prácticamente a un buen ritmo y muy reconocido dentro del entorno del torneo local, ¿no? Se le dio la oportunidad a Víctor Cedrón, a Juan Chengue Morales, Francesco Recalde, bueno, y había gente de experiencia como Wally Sánchez, como el Malinga Jiménez, Carioca Velázquez, Pablo de la Haza, en fin, tantos jugadores con un buen rendimiento en aquella oportunidad. Claro, y para usted es una satisfacción enorme ver, por ejemplo, que jugadores que usted ha dirigido hoy, digamos, destaquen mucho en otros equipos, ¿no? Porque también usted ha sido parte del crecimiento de ellos. Por ejemplo, el Sí, caso Cedrón, en su momento también, por ejemplo, el caso Cueva también, ¿no? sí, 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 totalmente. Ahí, bueno, el juego lo volví a llevar a Vallejo, o sea, primero lo había hecho Claro, debutar en San Martín a los 16 años, el año 2008. Y bueno, son muchos jugadores, ¿no? Que hemos podido dirigir en el paso por Ciclista, por San Martín, por las selecciones de menores, por el Aurich, por Vallejo. Y bueno, sí, es una satisfacción, Aarón, cuando uno ve a los jugadores
que después resaltan, u otros se dedican a una profesión paralela, muchos son entrenadores de menores y me buscan o me dan un saludo, para mí está más que pagada la carrera. Y también, Aarón, he pasado bastante dificultades, ¿no? Eso a veces la gente no lo sabe, ¿no? Ahí como me hace recordar el amigo Jimmy Ángeles, el gran profesional que está en Estados Unidos trabajando con menores, me hace recordar que nosotros a veces entrenábamos en un descampado al costado del campo de Limatambo, pero nunca bajamos los brazos, siempre con buena actitud, siempre profesionales, siempre motivados, y eso creo que fue importante. Ujú, correcto. Ahora, usted, a ver, usted ha estado, digamos, ya después, tú tiene una nueva etapa en la selección de menores, ¿no es cierto? Donde asume ya la dirección técnica y tienen ahí, digamos, un paso por los Juegos Olímpicos en Toronto 2015. He visto también ahí algunas fotos, ¿no es cierto? ¿Qué experiencia le dejó ese paso por esa selección? Muy, muy bueno, porque es difícil trabajar en selección. Normalmente, a pesar de que son tiempos modernos, hay más infraestructura, más tecnología, pero es difícil contar con los jugadores. Los equipos normalmente no prestan a los jugadores y uno en el proceso va probando muchos chicos, pero básicamente los que llegan al sudamericano son jugadores que están actuando en primera división en sus países con 20, 25 partidos, ¿no? Lo hemos visto en todos los sudamericanos. Por ejemplo, en Argentina estaba Correa, que juega en Atlético Madrid, ya tenía partidos a ese ritmo. Eh, en fin, Gastón Pereiro, que ya jugaba en Nacional, que también era de la selección uruguaya. En Colombia, en cada selección íbamos revisando las estadísticas y nosotros el jugador que más había jugado en primera era Canales, Fernando Canales, que ahora ya no juega hace un buen tiempo. Ujú. Y después la experiencia fue buena, el sudamericano es difícil, quedamos quinto de Sudamérica, creo que si uno se pone a ver en el mundo de la sub-20 en toda la historia, debe ser una de las dos o tres selecciones de los últimos 30 años que ha quedado ahí en esa posición. Normalmente casi ni una selección pasa la primera etapa, ¿no? Entonces, y después la pretensión uno de ir al Mundial, que siempre uno lo sueña, que uno siempre lo anhela, pero se clasificó en los Juegos Panamericanos, que también fuimos con poco apoyo, no, fuimos poca gente en el personal técnico, pero básicamente con los jugadores que los equipos no tomaban en cuenta y nos los podían prestar, porque no era una fecha FIFA, nada. Pero todas las experiencias para mí fueron buenas porque creo que muchos de los chicos, por ejemplo, en los Panamericanos fue Ray Sandoval, que después jugó en México, ahora regresó a Perú, Pedro Aquino, hasta ese momento Pedro Aquino no jugaba en el primer equipo de Cristal. Y en la selección anterior, en el sub-20, estuvo pues Luis Abrán, Sergio Peña, nuevamente Pedro Aquino, Garcés, Siucho, Garriza, Zúcar, Da Silva, en fin, tantos chicos que creo que les ha servido, ¿no? Para ellos fue una buena experiencia también porque siempre un futbolista necesita del roce, que es muy importante para su carrera. Sí, y es muy importante porque, digamos, a veces yo he escuchado, o bueno, normalmente se escucha en esta profesión que uno dice, eh, un poco, se critica un poco la competitividad a nivel internacional, ¿no? Pero digamos, yo creo que para ello es necesario, y también eso lo he venido conversando con técnicos o formadores de menores que me dicen que para que eso se pueda consolidar, para que un futbolista sea competitivo a nivel internacional, es necesario también pulirlo en la fase de menores, ¿no es cierto? Entonces es muy importante eso también y creo que los jugadores que usted ha mencionado también en ese paso por la selección hicieron un gran campeonato, ¿no? Porque por ejemplo tenemos también la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 que se realizó en Chile, ¿no es cierto? Ahí he visto también una foto que tuvo con Michelle Bachelet. Sí. Qué expectativa, qué anécdotas nos puede contar de esa experiencia, profesor? Bueno, muchas experiencias. Primero que hicimos un curso FIFA paralelo a observar el Mundial y teníamos que analizar a los equipos, a las selecciones. Y yo el año 92, imagínate, en la Sub-20 en Medellín, había conocido al técnico de Colombia, Carlos Restrepo, que fue campeón de Sub-20 el año 2013 también. Y campeón Ujú. de los Juegos Bolivarianos, un técnico que había sido campeón con Junior, dirigió en Honduras. Y él en aquel tiempo él tenía 30 años cuando fue entrenador de la selección de Colombia en ese 92. Y este 2015 nos volvimos a encontrar y nos tomamos una foto en la tribuna como aquella vez en Medellín. Y bueno, ahí estuvimos compartiendo con Richard Páez, compartiendo con el profe Pollo Vélez, estaba Fabián Coito de la selección uruguaya, ahora está en la selección de Honduras. Entre Ujú. todos hacíamos trabajos grupales y bueno, la experiencia pues de el gesto tan amable, no solamente en la foto de la presidenta Michelle Bachelet en ese momento, sino la amabilidad, ¿no? De ir estuvo como inaugurando el mundial y después
se tomaba la foto, compartió con los que estábamos ahí, muy amable y yo decía, cualquiera no tiene la suerte de tener un minuto, una conversación con un presidente de un país, entonces, nada, fue muy bonito, y después encontrar a Elías Figueroa, a Garrido, que habían jugado el Mundial de España 82, y bueno, estar ahí compartiendo con tantos personajes en ese Mundial, fue una experiencia muy gratificante. Ujú, claro, y después ahí también, y revisando sus redes sociales, veo la foto justo con Fabián Coito, que en ese tiempo estaba en Uruguay, y Carlos Jara de Paraguay, ¿no es cierto? Que imagino ha tenido buenos recuerdos también con él, buenas anécdotas. Sí, claro, estábamos en los Panamericanos y todos estábamos concentrados en una universidad, que es Hamilton, ahí en Toronto, y en los breaks que había entre almuerzos o cuando no entrenábamos, nos quedábamos haciendo una sobremesa, conversando un poco de fútbol, cómo trabajaba en Paraguay, cómo trabajaba en Uruguay, cómo seleccionaban los jugadores, los proyectos que ellos tenían. Y es muy nutritivo, Aaron, cuando uno habla con los entrenadores, ¿no? Con los entrenadores que están Exacto. dirigiendo, porque no es que leyeron un libro, te están contando algo, sino que transmiten sus vivencias y eso suma mucho en la carrera de uno. Sí, correcto. Ahora, Ujú. también, digamos, dentro de en sus posts de Facebook, me llama mucho la atención, por ejemplo, una declaración que usted comparte de Edgardo Bauza, ¿no? Que dice que un DT debe saber de todo y que no deja de trabajar tampoco ni en los descansos. A ver, usted como entrenador, pues, a ver, explíquenos un poco lo que ha compartido eso de Edgardo Bauza, un gran técnico también. Y lo más bonito es que estoy justo con Edgardo Bauza, ¿no? Ese es en un curso en Buenos Aires el año 2013, entonces no, lo que él dice es verdad, o sea, la carrera de técnico abarca todo, ¿no? No solamente es el conocimiento de la parte estratégica, de la parte de juego, sino también el manejo de otras materias, como la fisiología, como la psicología, la regla de arbitraje, el tema, o sea, de todos los temas uno tiene que estar siempre muy documentado para poder participar o para poder hacer un aporte dentro de tu planificación con el equipo, que no solamente es el entrenador, el equipo, el entrenador, el preparador físico, sino es todo un equipo de trabajo. Y el entrenador tiene momentos de picos altos de rendimiento, de alegría, también mucha tristeza y no para. Son todo el día, 24 horas. Termina un partido, estás pensando en el siguiente. eh, Se te lesiona alguien, estás pensando cómo reemplazarlo. Termina una temporada, estás pensando en la pretemporada. Estás en la pretemporada, estás pensando en ganar los primeros partidos. Estás en los partidos, estás pensando en ya firmar el equipo, en los primeros puestos. Estás en los primeros puestos, tienes que mantenerte. Estás en mitad de tabla, te quieren sacar. Estás jugando una baja, es una sensación muy dura, muy difícil. Entonces, eso es lo que he vivido. Parece que fue ayer y si me pongo a mirar atrás, te lo juro que es un camino tan, pero tan largo que nunca me he desprendido del tema y es como dice Eduardo Bauza. Por eso coloqué ese post porque me identificó mucho. Ujú, correcto. Ahora, una pregunta aquí que nos envía Pocho Becerra, saludándolo también. Dice, Gracias. ¿qué falta para ser más competitivo en menores? Le pregunta, profesor. Yo creo que es la inversión privada, que los equipos de menores, porque la gente cuando habla de menores parece que habla de la selección, Ujú, pero es la política de cada club, ¿no? Sería bonito que la división de menores de, no sé, pues de X equipo de provincia pueda ir y jugar en Chile, ¿no? Unos 10 partidos, un torneo internacional, los de la provincia, no sé, del norte puedan tener su división de menores y ir a jugar un campeonato de Ecuador, otros poder ir a Europa. Y es la única manera que un chico entre los 9 y los 16 años tenga por lo menos la sensación de haber jugado 10 15 partidos internacionales. Entonces los chicos tienen solo campeonatos locales, dan la vuelta, ya se conocen de memoria hasta que llegan a una reserva. Y hoy en día la reserva del campeonato no tiene ese marco como cuando empezó, ¿no? Que el estadio estaba lleno, que había expectativa. Entonces los partidos son a puertas cerradas o el estadio está vacío. Entonces, ¿cómo crece un jugador a un nivel competitivo? Con el roce. Entonces ahí me parece que falta que la empresa privada y los clubes destinen un poco dentro de su política de inversión ese dinero para que las divisiones menores obtengan roce, buscar contactos, encontrar la forma de poder hacer temporadas internacionales, sea en Lima o principalmente en el extranjero. ¿Por qué? Porque el chico aprende a preparar su maleta, a su aseo personal, a alistar su ropa, la disciplina, cómo es un viaje, una concentración, un hotel o donde le toque estar alojado, hacerse sus vendas, preparar su material.
Todo eso lo va a hacer, lo va a ayudar a que cuando llegue un equipo profesional sepa cómo comportarse y cómo ser competitivo dentro y fuera de la cancha. Ujú. Ahora también, ¿influye mucho el tema de los campos deportivos, los escenarios? Totalmente. Es una ventaja poder entrenar, no una ventaja, es algo normal y debería ser entrenar en un buen césped, ¿no? En una buena cancha que ayude a que el balón pueda correr bien, ¿no? Todo para poder tener un buen control, un pase a ras de piso, un pase largo, un buen control. Pero si la cancha está en mal estado, imagínate, y hay equipos de menores que entrenan en la mitad de la cancha, en un cuarto de cancha. Un chico cómo practica un pase de 30 metros, 40 metros, cuando le llega la pelota la quiere controlar, le salta. Entonces, eh, aparece una habilidad prácticamente innata de sortear esas dificultades y creo que ahí también es otra de nuestras deficiencias, ¿no? Cuando uno viaja, también ve que la mayoría de equipos tiene 3, 4 canchas de entrenamiento. Entonces eso también es un tema muy importante a mejorar. Ahora, también otro tema, y creo que, bueno, no sucede mucho en menores, pero sí, digamos, en clubes profesionales, ¿no es cierto? O sea, este sin ánimo, digamos, de criticar, simplemente un punto de vista mío para ver la realidad, es que, Ujú. digamos, no se confía mucho en los proyectos ni a mediano ni a largo plazo, y somos, digamos, un país muy resultadistas. ¿Usted cree que también eso debe cambiar aquí en nuestro país? Claro, por supuesto. Lo más importante es que las personas que están al mando de un club, llámese la parte dirigencial, la parte gerencial, tenga un proyecto claro de 2, 3, 4, 5 años, mediano, largo plazo y decir, quiero este equipo de trabajo que venga y que tenga tales resultados en tal cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, y traigo a X, bueno, porque X le gusta trabajar con menores, porque sus equipos son intensos, porque le gusta jugar por las bandas, porque ha sacado jugadores jóvenes, ha promocionado. Cuando hay un historial de un técnico y no es un albur, me parece que uno debe apostar por esos proyectos, pero haces un proyecto, dices que es proyecto entre comillas, y de ahí el entrenador de menores empata un partido, pierde dos, ya no les gusta el proyecto. Entonces, no es así. Uno tiene que ser fiel y tener convicción de las cosas que planifica, que es muy Ujú. Por importante, ¿no? ejemplo, Pocho Becerra también comentaba y dice, usted llegó a conocer al profesor Oscar Montalvo, que estaba en el Deportivo Municipal. Le comenta, ¿no? O le pregunta en todo caso si lo llegó a conocer. Ah, sí, lo llegué a conocer, sí, lo llegué a conocer desde cuando él estaba municipal el año 93. Sí, sí, así hacía, profesor. Me asusté, pensé que casi me muerde el perrito. Ya, Sí, 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 lo conocí al profe que estaba en la categoría 8-4 municipal, el año 9-4, cuando Jefferson Fafá tenía 9 años, estaba Cristian Salazar, Martín Tenemás, Jair Céspedes, bueno, un equipito muy bonito. Y todos los domingos en la mañana nos encontramos con el profe, porque también participaba la 8-4 de Tito Drago, que tenía a Reinaldo Cruzado, a Loyola, tenía un bonito equipo. Y bueno, y el profe sí, una gran persona. Después volví a trabajar con él en Alianza el año 2001, también trabajamos ujú. juntos. Y aparte que el profe Montalvo era muy amigo de Tito Drago. Entonces a veces iba a la academia, conversábamos. Yo sabía que era un crack, había jugado en La Coruña, que era un gran jugador. Y conmigo fue una bella persona, siempre lo recuerdo. Ujú, correcto. Ahora, Manuel Arana nos pregunta, por ejemplo, profesor Rivera, esta para por el COVID-19, ¿cuánto afectará en el nivel de rendimiento del campeonato? Le consulta al profesor. Sí, bueno, a todos, porque Claro, en general. definitivamente es una situación atípica a nivel mundial, ¿no? De los últimos años que nunca se ha presentado. Me parece que, salvo en la historia del fútbol, hubo Mundial 30, 34 y 38, y de ahí no reaparecimos por las guerras hasta el año 50, ¿no? En este caso, los jugadores siempre han tenido una para, pero de vacaciones, ¿no? Por las vacaciones empieza la Claro. pretemporada, ellos se cuidan, salen a correr, se mantienen, pero acá es en su casa, entonces el espacio es diferente, básicamente hacen fuerza localizada, mantenimiento, etcétera. Y yo creo que cuando volvamos van a tener que tomarse las pruebas médicas, hacerse las pruebas físicas, todos van a empezar de cero, entonces no veo ninguna ventaja de ninguno, más bien va a ser como reiniciar todo desde el comienzo y empezar a tener los mismos hábitos, sobre todo en el aspecto táctico, ¿no? Ahora, Pocho acá nos comenta, dice, bueno, Pocho Becerra también es un formador de menores, trabajó Ya. con el profesor Montalvo,
¿no? Y dice, ahí fue la primera vez que me lo presentan y luego lo vi en Alianza. Comenta sobre usted, profesor Víctor. Así que Un bueno, saludo para ti, profe. saludo para Pocho, entonces, un abrazo. Correcto, a ver, luego, claro, digamos, luego de toda esa experiencia que usted tuvo y de tener, de compartir anécdotas con técnicos reconocidos a nivel internacional, llega, digamos, la parte donde retorna nuevamente a Deportivo Municipal, ¿no es cierto? Ahora, tuvo un año complicado la temporada pasada, ¿no es cierto? Pero aún así el equipo dio pelea y creo que esa es una de las principales virtudes que también tuvo dentro del plantel, ¿no? Porque, Bueno, digamos, no tuvieron, digamos, el apoyo respectivo, pero sí, digamos, fue un torneo muy duro, creo que el equipo estaba entre bien y, digamos, a veces bajaba, a veces subía, pero, digamos, la virtud fue en que también los jugadores le creyeron a usted. bueno, primero el 2018, en mi retorno, nosotros nos mantuvimos entre los primeros 5 lugares, quedamos cuartos en la general y nos quitaron puntos también y pasamos al quinto puesto. Y el año 2019, desde que empezó ya había muchos problemas, los jugadores estaban complicados, el Giro de los Ríos se fue incluso, pero hicimos una apertura magnífica, estamos terceros, también nos quitaron puntos y pasamos al cuarto puesto. Cuando empezó la clausura, empezamos ganando a Melgar, que era un rival de mucho nivel el año pasado, y de ahí empezó a venir una serie de problemas que ya creo que es bueno también que la gente los recuerde, ¿no? Porque la gente dice, no, pero el equipo se llegó a tener problemas de pago de 3 meses, que cualquier persona es difícil que pueda sostenerse, muchos jugadores ya tenían problemas, no teníamos campo para entrenar, pasamos de Uh -huh, diferentes campos. Acuérdate que éramos locales en Huacho, claro. que no tuvimos una localía y a veces no concentrábamos por los problemas, etcétera. Y la cereza para cualquier técnico cuando, que espero no les pase, que te quiten 6 puntos, me parece que ya, imagínate, nosotros con esos 6 puntos todo el rato hubiéramos estado ahí manteniéndonos entre pelear un sudamericano, quedarnos, pero jamás complicados con el tema de la baja. Entonces, esa situación que se me puso en contra fue como cargar en una mochila increíble de 1.000 toneladas, ¿no? Entonces fue reinventarnos, convencer a los chicos que aunque no paguen, que entrenemos, que juguemos y hasta que llegamos a las últimas instancias y el equipo con una grandeza enorme, porque la gente dice, no, pero ¿qué? Salvaron la baja, sí, pero los problemas... Claro, eso exacto. es difícil, claro, como tú decías, ¿no? Estar parado ahí y que los jugadores te crean hasta el último, eso sí que fue verdaderamente muy meritorio, hablando incluso con ellos hasta altas horas de la noche para convencerlos, prestándome ahí de donde sea para poder solventar algún gasto que había que hacer, para que el equipo no deje de entrenar, en fin, tantas cosas que yo nunca he contado, pero que fueron muy determinantes para que el equipo reaccione y al final irnos a Trujillo con la gran responsabilidad de dejar a Municipal en primera división, ¿no? O sea, imagínate, con 6 puntos menos fuimos lo estábamos ganando y nos empataron ellos al último minuto, pero ahí ya fue como una misión cumplida. Pudimos respirar hondo y agradecer al grupo de jugadores especialmente por la entrega que tuvieron, ¿no? Definitivamente fue muy importante la actitud que ellos tuvieron para jugar el partido de Estadio Lleno con la U también, que todo el mundo ya nos daba Exacto. por perdido y no solo que ganamos por necesidad, ganamos jugando muy bien, ¿no? Atacando, Uh -huh. presionando, proponiendo. Bueno, esas son las cosas muy importantes, Aarón. Pero creo que ahí, bueno, Pocho Becerra, decirle que el profe Montalvo fue un excelente formador, tenía muy claro el tema de la parte técnica, el manejo de menores fue un ejemplo del cual aprendí mucho. Y bueno, no sé, Aarón, si quieres hacer unos saludos, unas preguntas A para ver, la sí, gente. bueno, saludar a Marco Robles, bueno, a Pocho Becerra también que dice, ¿no? Profe, su estilo de trabajo es más de promover juveniles y más jóvenes al primer equipo, buscar alternativas con refuerzos externos. Y Marco Robles le hace esta consulta, por eso se la traslado. Dice, ¿cuál sería la fórmula correcta para trabajar en menores, en academias, escuelas y clubes semiprofesionales y profesionales? Es la consulta. Mira, la fórmula correcta, primero, como te dije, una vez que uno está en academia, en escuela, en una loza deportiva, incluso en el profesional, es la vocación que uno tenga, ¿no? Así estén 4 chicos, así hay una pelota, así no haya un hidratante, uno tiene que agenciarse, poner mucho de su parte para que se haga un buen entrenamiento y que el niño, el joven esté
siempre motivado, que venga a entrenar con mucha ilusión, con ganas, y uno sí tiene que transmitir esa energía de que uno se para al frente de un grupo humano. Planificar me parece que es muy importante, tener siempre elaborado qué va a hacer en la semana, qué va a hacer en el mes, qué objetivos ha trazado para la semana, qué objetivos ha trazado para el mes, qué objetivos se traza en la academia para mitad de año, para el año. Eso me parece muy importante. Lo otro, intentar tener el material siempre a la mano, que sean los balones, los platillos, las estacas, los chalecos, hacer un entrenamiento variado para que el niño se estimule, usar siempre los estímulos, los colores, siempre hacerlos competir entre ellos. Y eso, ir todos los días con una planificación, con un modelo de clase para que tanto el jugador como uno mismo termine y diga, hice un buen trabajo, hice un buen entrenamiento. Y saber que todos no van a ser jugadores profesionales, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Siempre de 10, de Claro. 20, de grupos de 30, puede ser uno que llegue. Uno trabaja para los otros 29, que van a ser buenos hijos, buenos profesionales, buenas personas, buenos padres en un futuro. Enseñarles que también el estudio es muy importante, que hay horas para descansar, horas para alimentarse correctamente, horas para jugar con los amigos, horas para entrenar. O sea, que la vida es de todo un poco, ¿no? Porque a veces un niño se obsesiona con el deporte y por ahí, no sé, no lo toman en cuenta algo y se frustra. Entonces hay que prepararlo para que todos tengan una autoestima alta también. Eso me parece importante. El trato me parece que es clave. Correcto. Ahora, profe, esto es una pregunta que siempre se la hago a los técnicos porque veo que se cuestiona mucho. ¿En realidad importan los estilos? Para mí, Los sinceramente, no. estilos. Pero por eso sí, los estilos de juego, o sea, la forma de ganar y todo eso. No, mira, la gente cuando termina un partido, hablo del alto rendimiento, no pregunta, ¿cómo quedó el partido? Dicen de frente, 1-0, 2-0, y yo puedo decir, sí, yo perdí 2-0, pero yo tuve el estilo, el modelo. El fútbol es de eficacia, es de resultados, y mientras las armas sean válidas, uno respete el reglamento, uno intente, con las armas que tiene, con las características jugadores que uno tiene, intentar hacer una estrategia correcta para ganar en Puno, para ganar en Cusco, para ganar en Huancayo, para ganar un partido en Lima. Me parece lo más importante es, primero, el análisis que hace el entrenador del rival, el conocimiento de tus propios jugadores y ver qué forma, qué estilo, qué modelo vas a aplicar en el partido. Algunos van a jugar directo, otros van a jugar corto, otros van a salir con salida combinada, otros de contraataque, otros están defendiendo permanentemente y ceden el balón al rival, otros buscan mucho la posesión y la eficacia, otros buscan la táctica fija, un tiro libre, un tiro de esquina, una jugada elaborada y de ahí se repliegan y se meten a su campo. O sea, el fútbol tiene demasiadas situaciones para enfocar y analizar, ¿no? Pero yo lo único que te puedo decir es que más allá de los estilos, no existe una verdad absoluta. Yo creo que cada uno tiene una manera de sentir el fútbol y eso para mí es lo más importante. Y justo le hacía esa pregunta porque justo para poder plantearle lo que aquí nos pregunta Carlos Arrunategui, un colega, saludo para ti, Carlos, que dice, ¿qué estilo prefiere, el de Klopp o el de Guardiola? Le consulta. Mira, los dos son parecidos, pero a mí me gustó más el de Guardiola, el de Guardiola del Barcelona, ¿no? El de esas posesiones, con eficacia, con aplicar ese dominio sobre el campo rival, tener la pelota en la zona de creación a 2, 3 toques, recuperar en menos de 4 segundos el balón cuando se pierde. Y el de Klopp, prácticamente con Firmino, Salah, Mané, ya como que se va viendo una manera de jugar con esos tres puntas, también trata de presionar arriba, a veces tiene posesiones y juego combinativo, entonces son casi similares, pero Guardiola me parece que reivindicó el estilo del fútbol que practicó siempre Cruyff, el, el técnico Rinus Michel, que revolucionó el fútbol con la naranja mecánica, ha sido una corriente que ellos han ido siguiendo. Ujú. Entonces, sí, hablar de ambos es simplemente valorar lo que ellos hacen por el fútbol, le han devuelto la alegría al fútbol, han hecho que los equipos sean más protagonistas, pero siempre me identifiqué con la línea del fútbol holandés por lo que yo he venido, entenderás, Claro. estudiando siempre. Siempre teníamos como referencia a Rinus Michel. Rinus Michel tuvo un gran alumno que fue Cruyff. Cruyff también lo ha tenido a Guardiola. Y es esa línea, ese 4-3-3, ese 3-4-3, esa presión alta, esa salida con los centrales,
con el recuperador de primera línea, el salir con el juego combinativo. Entonces siempre ha estado en mi cabeza ese tipo de fútbol que no todas las veces se puede hacer, ¿no? Porque hay que tener también los jugadores. Sí, correcto, profesor. Ahora, digamos, cómo usted maneja, digamos, la tensión que puede haber en un camerino? Se lo consulto porque, a ver, el plantel de la San Martín en el 2007 y 2008 se logró el bicampeonato, ¿no es cierto? O sea, digamos, yo imagino que en esos partidos finales decisivos, a los jugadores habrán tenido que sentir nervios, como todo. Entonces, ¿cómo un técnico le da la serenidad a los jugadores sabiendo que están previo a un partido que les va a dar el título? La experiencia de haber estado en tantos camerinos, ya tú has visto, estuve en Sudamericanos el año 91, 92, ya había sido asistente en primera el 97, el 98, el 99. Un cúmulo, yo creo, entre la Liga 1 y 2, entre asistente y lo que dirigí, más o menos unos 200, 300 partidos previos a haber dirigido la San Martín. Entonces, ya me había comprado otro juego. ya cuando estuve dirigiendo, ya yo tenía un equilibrio emocional para poder dirigir, ¿no? Eso siempre fue importante. Ajá, correcto. Ahora, Carlos nos dice, profe, ¿admiraba a jugador Sotil o Germán Leguía? Le consulta a Carlos. Yo siempre he admirado a los dos, ¿no? He tenido la suerte de conocerlos, de compartir, pero Sotil siempre ha sido el jugador que yo quería conocer y que admiraba, porque acuérdate que hoy hay todo el tema del internet y toda la información, pero cuando yo era niño, pues era una leyenda Sotil, ¿no? Era el jugador que había salido campeón con Barcelona y usaba la número 10, jugaba al lado de Johan Cruyff y fue entrenado por Rinus Michel, uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol. Entonces, para mí era un orgullo saber, y cuando tuve la suerte de compartir con Sotil, para mí hasta hoy se me pone la piel de gallina, ¿no? Es un jugador que hizo historia en el fútbol peruano. Ujú, correcto. Ahora, profe, el tema de la capitanía también es un tema bien complicado, ¿no? Y se lo consulto porque, por ejemplo, en San Martín, ahora en Uni, o sea, hay jugadores también de que, digamos, tienen una mayor jerarquía, pero no necesariamente tienen las condiciones para ser un capitán. Ahora, yo les traslado la pregunta, ¿cómo usted maneja ese tema de decidir quién lleva la capitanía en los partidos? Nunca he tenido problemas, siempre al comienzo veía quién era el jugador en la pretemporada por su experiencia, por su ascendencia, por el liderazgo, porque podía transmitir las ideas que yo manejo, pero básicamente en los equipos siempre me ha gustado que el arquero sea el capitán porque es el que tiene el panorama de todo el campo, ¿no? Ujú, Está menos expuesto a ser expulsado, ¿no? En el trámite del juego puede ser, pero tiene menos posibilidades, y me parece que el arquero es como el segundo entrenador, él ve todo el partido de una posición privilegiada, sabe cuando nos atacan, cuando estamos cerrando, cuando le pido que alguien se quede en determinada jugada, cuando pido que un lateral suba. Entonces, y bueno, y después siempre he tenido la suerte de que en los equipos he tenido jugadores que ya estaban ahí siempre bordeando con su personalidad y su trayectoria para ser capitán del equipo, y tuvimos esa coincidencia. No he tenido problemas. En niños sí me gustaba rotar la capitanía, por lo que iban a ajá. entrenar, porque iban bien en los estudios, porque hacían una buena acción, que yo le dejaba, le encomendaba una tarea, ¿no? Que ayuden por ejemplo, a los niños, les decía, y ya llamaba a los papás, me tenían como informe que recojan todos la mesa, esa era una. Otros que recen siempre los alimentos, el almuerzo, el desayuno. Otros que presenten sus cuadernos, la tarea el día viernes antes de los partidos. Otros la libreta de notas. Y así los papás decían, profe, mi hijo se está portando bien, mira, ahora mi hijo ya come tomate, ya come zanahoria. Otros que se acuesten temprano. En fin, hemos tenido siempre muchos estímulos en menores, y en mayores, como te dije, la ascendencia, mayormente alguien que tenga una ubicación en la cancha, pero nunca he tenido problemas con el tema. Ujú, correcto. Por ejemplo, Marcelo Merizalde, saludos para ti, Marcelo, dice, profe, ¿siente que en el campo natural de Villa El Salvador el juego del equipo, se refiere, me imagino, al Deportivo Municipal, tendrá alguna mejoría? Le consulta. Yo pienso que siempre juegan, primero que yo nunca he sido, en 3 años he jugado de local con Municipal para medir si hay alguna mejoría o no, porque juego en Huacho, en el Callao, hemos sido locales en Trujillo, en el Nacional. Entonces no hay cómo medir, y a pesar de todo hemos tenido un récord de invictos en Huacho, ojo, de entre Huacho y Callao como de 16 partidos, 14 partidos creo.
Siempre va a haber una mejoría, ¿no? Pero uno no puede predecir algo que no ha vivido. Entonces yo tendría que entrenar en esa cancha, practicar, ver las dimensiones, practicar el juego, hacer fútbol y ya eso se puede medir a través de la competencia. Pero ahora solo pienso en mi mente, por mis 30 años de experiencia, que sí va a haber una mejoría. Primero por el sentido de pertenencia, porque vas a tener ya el Claro. cariño y el calor de tu hinchada, de tu barra. Y segundo, porque en una cancha de gran natural, y como la he visto que está en buen estado, podemos hacer un buen fútbol ahí definitivamente. Ahora, profe, esto se lo traslado. Has pasado por selecciones peruanas menores, pero quizás en su sueño está ahí ser entrenador de la selección mayor, o no, o En mi- prefiere quedarte en su mente, o prefiere, digamos, seguir haciendo un trabajo formativo. No, no, siempre, si vamos a hablar de sueños, sería para coronar mis sueños, la ilusión que uno tiene, aunque sea dirigir un torneo, un día, mediodía, no sé, pero un momento, creo que eso siempre lo soñé desde que era niño. Y no, yo siempre pienso que en el fútbol, ya hablando de la realidad, siempre las Ujú. cosas se van dando, ¿no? Se van dando en el día a día. Yo lo que más valoro es que desde que empecé mi sueño en 1989 de ser entrenador, hasta el momento, solo una vez en mi vida he parado por cuenta propia, porque lo consensuamos acá con mi familia y fue tomarnos un tiempo sabático para poder hacer unos estudios, unas cosas personales, pero siempre dirigido, ¿no? Y nunca he cambiado esa pretensión que tuve desde que salí del colegio, que era ser entrenador, y me he dedicado a ser entrenador profesional en todos los niveles y hasta ahora lo sigo haciendo. Entonces, para mí, ya mi vida está pagada, ¿no? Porque hay gente que sueña hacer algo y es difícil cumplir ese sueño. Entonces, imagínate haber dirigido en el Estadio Azteca, haber dirigido en el Centenario, haber dirigido en Monumental de River, haber tenido un roce con cracks, ¿no? Haber enfrentado como entrenador a equipos que dirigió Alzamendi, Luis Cubía, que ha sido campeón de Copa, que vino a dirigir a Perú al CNI de Quito, que había sido campeón con Olimpia, como jugador también, había jugado mundiales, conocer a tantos personajes, al profe Bausa, bueno, tener la suerte de haber conocido a Maradona, a su hermano, cuando vino acá Municipal, a Peckerman, a Menotti, a Maturana, en fin, tanto, al profe Tavares, que lo fui a buscar a Uruguay. De verdad que me extiendo un poquito porque, aprovechando la entrevista, pues no, imagínate, todo Claro. eso solo lo tenía en mi mente, así como acá, y mira, y de mi mente, tú has visto las cosas que posteo y las fotos, compartir con esos personajes, haber vivido, ver a los chicos que uno ha dirigido, como a Cueva, como a Ramos, a Bayón, al mismo Galese, a Yotun, a Víncula, a Pedrito Aquino, a Renato Tapia en un mundial. Imagínate la alegría que puedo tener, la satisfacción que tengo como profesional es inmensa. Ujú, sí, correcto. A ver, profesor, aquí le planteo dos preguntas finales. Por ejemplo, una de Junior Rojas, que dice, ¿alguna anécdota de los dos triunfos por Copa a River Plate al mando de la San Martín? Sí, primero que la gente previo al partido de la San Martín era la presentación internacional de San Martín, no había mucha referencia y yo me acuerdo cuando ponía los canales deportivos, las cadenas deportivas decían River enfrenta a un San Martín que no conocían, entonces sacaban la cuenta cuántos goles nos iban a hacer, ¿no? Eso. Y cuando yo salía a la calle porque para ese partido concentramos un día antes, pero los días previos, no sé, fui con mi esposa, creo, a un centro comercial y pasaba la gente, los chicos, ¿no? Profe, vaya listando su bolsa, ¿cuántos goles le van a meter? Decía, ¿no? Y hubo como un morbo cuando fueron al Estadio Monumental a ver, pues, imagínate, como te repito, ¿no? Estaba Alexis Sánchez, Claro. Abreu, Falcao, Gallardo, Ortega, estaba Mauro Rosales, que había jugado en el Ajax de Holanda, o sea, un equipazo era, la verdad. La anécdota es esa, ¿no? Y cuando terminó el partido y sonó el silbato y ganamos, la anécdota es dónde están todos los que se burlaban, ¿no? Entonces, esos son los desafíos y la rebeldía tan bonita que uno tiene, ¿no? Sí, correcto. Marco Robles dice, ¿qué le aconsejaría a los nuevos valores de entrenadores de fútbol? Siempre que me parece lo más importante es la vocación, como digo, la formación académica, estudiar, prepararse todo el tiempo. Y lo tercero,
tener sus propias experiencias, ¿no? Convencido de lo que hacen, disfrutar de lo que hacen. No mirar que voy a dirigir mañana al Milan o a la Alianza, a la UDEN, si empiezo en una academia, en un colegio, hacer con gusto lo que uno está realizando. Esas tres cosas me parece, ¿no? La formación académica, la vocación y el hacer con mucho cariño tu trabajo, pedir consejos siempre de los que tienen más experiencia, no descartar eso, tratar de acercarse de manera educada y en los tiempos precisos a algún entrenador que le pueda brindar una guía, un consejo, porque información hoy en día, con este mundo globalizado, haces así, y ya tienes, sabes qué está haciendo Klopp, qué está haciendo Guardiola, Pochettino, cómo entrena la defensa, cómo entrenan los menores de Bilbao, de Sevilla, de Flamengo. Entonces eso, el tema es cómo llegar a las personas, cómo conectarse, cómo aprender un poco más, y la mejor manera es face to face. Exacto, y la mejor manera también es, y digamos, he seguido también muy de cerca su trayectoria, es que siempre ha tratado de actualizarse, ¿no? O sea, el técnico tiene que estar en constante estudio, en constante actualización, y ya sabemos que ahora, ¿por qué se da estos buenos resultados que usted ha tenido a lo largo de toda su carrera? Así que, profesor, yo simplemente Gracias. simplemente quisiera preguntarle, eh, ¿qué jugador lo ha, a qué jugador le ha sorprendido que ha sido dirigido por usted en estos últimos años? He tenido la suerte por ejemplo, el Pana Tejada es un jugador histórico en la selección de Panamá y cuando lo dirigí tuve la dicha de que tenga, creo, su mejor rendimiento en el fútbol peruano. Hizo 25 goles, 25 goles, uno de sus récords, y haber dirigido últimamente Egidio Arévalo Ríos, ¿no? Un histórico de la selección uruguaya. Estar al frente de él, hay que tener los argumentos para poder ganarse ese respeto y hasta hoy siempre pues él me escribe, me saluda y eso es algo que yo siempre valoro con mi familia. Después haber dirigido a Chorri Palacios, todo un jugador reconocido, de haberlo tenido, haberlo dirigido también ha sido algo muy agradable y después me podría quedar toda la tarde acá seguir hablando porque es entrar nombre por nombre de jugadores tan importantes y sería medio difícil, pero bueno, gracias a Dios he podido tener esa suerte de dirigir a esos jugadores, mismo Búfalo Velar, que a veces se recuerda, me saluda, ¿no? Gastón Celerino, que jugó en Italia, que ha sido goleador en Chile. Y bueno, y de los peruanos ya hemos mencionado casi a la mayoría, así que nada, es un gusto, eso ha hecho reforzar mis convicciones como profesional, ganarme ese respeto, ese cariño, creo que me da la fortaleza para seguir al frente, ¿no? Que a veces otros no lo reconocen, pero lo más importante es que los jugadores, las personas como tú que me abren este espacio, valoran la carrera y eso creo que es satisfactorio, ¿no? Ahí ponían algunos de los chicos que entran, de los profesores, ¿no? Manuel Arana decía, ¿no? Siempre agradecerle por su tiempo y compartirnos la experiencia de los entrenadores jóvenes. Para mí es un placer. Yo cuando hago estas charlas y las acepto con gusto, cuando puedo, trato de brindar este tiempo que es tan importante para la vida de uno, para la familia, de brindar, porque yo también estaba hace 30 años buscando información, quería que alguien me haga escuchar una conferencia, una charla, y antes no se tenía esa suerte. Entonces, cuando yo me dirijo a las personas que están conectadas, sea uno, sea dos, sea tres, o sean mil, yo tengo esa vocación de poder servir y compartir con todo el cariño, con toda la ilusión de que el que está escuchando lo va a saber valorar y le va a servir para su crecimiento, ¿no? Un saludo también para Adrián Camino, también que se ha conectado, un abrazo también. Sí. Bueno, profe, le agradezco por esta entrevista. Muchísimas gracias. A ti, Aarón, muchas bendiciones, sigue para adelante, muchos éxitos para ti también y ha sido un gusto.